¿Qué pasa, mister? Cuando queda muy poco para cerrar la última ventana de traspasos, se oficializó un fichaje que a mí me sorprendió bastante. Kenan Kodro, bosnio, nacido y criado en San Sebastián, firmaba por el Athletic Club de Bilbao. Ya sabemos que, por su filosofía, la cartera de fichajes del Athletic Club es bastante reducida, pero fichar al hijo de uno de los referentes del eterno rival, la Real Sociedad, a principios de los 90, para mí fue bastante sorprendente. De hecho, Kenan Kodro nació en San Sebastián mientras su padre marcaba goles para la Real Sociedad. Como en el caso de los Kodro, vamos a conocer a otros jugadores de la Liga Española que jugaron en el eterno rival con respecto al equipo en el que le hizo su padre. Seguimos en el País Vasco porque tenemos un caso similar. Iñaki Alquiza fue jugador de la Real entre el 55 y el 61, a excepción del año en el que jugó en el Eibar. Después fue presidente también del Club Txuri-Urdin hasta que su hijo Víctor Alquiza ascendió al primer equipo, motivo por el que el padre alegó que dejaba la presidencia para no interferir en la carrera de su hijo. Una carrera que Víctor Alquiza, después de 3 años jugando en la Real Sociedad, decidió seguirla en el Athletic Club, el máximo rival, el equipo donde su padre había sido jugador, donde su padre había sido presidente, el equipo donde él se había formado. Y en el Athletic juega 9 temporadas. Pero cuando dejó el Athletic, volvió a la Real Sociedad para jugar un par de años antes de colgar las botas. Viajamos hasta Galicia para el siguiente caso. Brais Méndez, uno de los jugadores referentes de este Celta de Vigo, un jugador que a sus 21 años ya consiguió debutar y marcar un gol en su debut con la selección española, es hijo de un jugador que fue más modesto, de nombre Modesto Rafael Méndez. Fue jugador del Cambados de Segunda B, pero llegó a jugar un partido, los 90 minutos, con el eterno rival del Celta, con el Deportivo de La Coruña. Fue en una jornada de huelga de futbolistas y los clubes tuvieron que tirar de futbolistas amateur o juveniles, no recuerdo muy bien, y ahí Pupi, como se le conocía, jugó un partido con el Deportivo. Quien sabía que su hijo después sería una de las estrellas del Celta. Manu Trigueros lleva muchos años en el Villarreal y anteriormente había jugado en el filial del Real Murcia. 20 años antes de que este chaval jugase en el Real Murcia, su padre, también llamado Manuel Trigueros, había jugado en el eterno rival del Real Murcia, el Cartagena. Manuel Trigueros, padre, había jugado también en el Atlético Madrileño, el filial del Atlético de Madrid, y allí coincidió con el protagonista del siguiente caso. Paco Gento es uno de los iconos de la historia del Real Madrid, y uno de sus sobrinos, Paco Llorente, se formó en el Atlético de Madrid. De hecho, jugando con el Atlético madrileño en Segunda División A, Paco Llorente se enfrentó a su hermano Julio Llorente, que por entonces jugaba en el Castilla, en el eterno rival. Después de debutar en Primera División en el 86 de la mano de Luis Aragonés, jugó la recta final, 3 partidos y pasó un año entero en el primer equipo rojiblanco, antes de firmar por el Real Madrid, el equipo familiar, donde estuvo 7 temporadas. En el Real Madrid jugó su tío Paco Gento, su hermano Julio Llorente, y actualmente juega su hijo Marcos Llorente, un Marcos Llorente que después de la cesión en el Alavés estuvo cerca, tuvo el interés del Atlético de Madrid por llevárselo. Quizás ahí el Atlético de Madrid quiso devolverle la jugada años después. Como curiosidad, Paco Llorente, el primer partido que jugó después del nacimiento de Marcos Llorente fue un Compostela-Lleida de Copa del Rey. Él jugaba con el Compostela y con el Lleida jugaban los padres de los Babunski o los Milinkovic-Savic. Precisamente el día de antes de que Marcos Llorente naciera, se jugó un Tenerife-Compostela en el que no pudo ir Paco Llorente por el nacimiento de su hijo, sino se hubiera enfrentado a Julio Llorente, que por entonces jugaba en el Club Deportivo Tenerife. Este caso sigue un poco los pasos de los Llorente, y es que a simple vista los Sanchís son relacionados con el Real Madrid directamente. De hecho, Manuel Sanchís hijo, Manuel Sanchís Ontilluelo, es un One Club Man del Real Madrid, toda su vida ligada al Real Madrid. Lo que quizás nadie sabe, o muy poca gente sabe, es que el padre, Manuel Sanchís, jugó en el FC Barcelona, valenciano, pasó unas pruebas con el FC Barcelona y ahí estuvo en el juvenil del Barça. Después se iría 4 años seguido al Condal. El Condal era una especie de filial del Barça, de hecho, cuando se llamaba España Industrial era el filial del FC Barcelona. Pero consiguió el España Industrial subir a primera y cambió su nombre al de Condal, que ahí estaba minado de jugadores de la cantera del Barça. Después el Condal se fusionaría con el Atlético de Cataluña para formar el actual FC Barcelona B. Así que podemos decir que Sanchís padre y Sanchís hijo traicionaron al equipo que le dio la oportunidad de ser futbolista.
Otro que se formó en la cantera del Barça, aunque este sí llegó a debutar en el primer equipo, fue Jordi Cruyff. De hecho, fue su padre quien le dio la alternativa. Johan Cruyff, que había sido jugador del Barça durante 5 temporadas, fue despedido al final de esa misma campaña. Y Jordi Cruyff también hizo las maletas y se fue rumbo al Manchester United. Ahí estuvo 3 años y medio y no gozó de muchas oportunidades, motivo por el que volvió a España primero para jugar cedido en el Celta, después para ser un hombre referente del Alavés y finalmente terminar un ciclo en la Liga Española jugando en el eterno rival de la ciudad, del club donde su padre había cambiado la filosofía de juego. Jordi Cruyff firmaba por el Español. ¿Os imagináis a Johan Cruyff animando al Español en un derbi catalán? Eduardo Herrera Bueno, más conocido como Herrerita, era un gijonés considerado el mejor futbolista asturiano de todos los tiempos, el alma mater del Real Oviedo. 13 temporadas como Carballón, hasta que en 1950 decide volver al Real Gijón para retirarse allí como futbolista. Y sí, digo volver porque Herrerita se formó en el Sporting. Allí jugó 4 años, desde que tenía 15 hasta los 19, cuando entonces lo fichó el Real Oviedo. Así que siempre jugó entre el Oviedo y el Sporting, los dos grandes rivales, excepto una temporada, la 39-40. El Oviedo se quedó sin estadio, que fue derruido durante la Guerra Civil, así que no pudo competir esa temporada y Herrerita se marchó al FC Barcelona. Allí jugó solo una temporada y allí se convirtió en el capitán del equipo. Herrerita tuvo 3 hijos futbolistas y el mejor de ellos, Chus Herrera, también salió del Real Oviedo, aunque con 20 años se marchó al Real Madrid, donde estuvo 4 temporadas y ganó 2 Copas de Europa. En 1962, año en el que moriría, se marchó cedido a la Real Sociedad. Herrerita y Chus Herrera se convirtieron en el primer padre e hijo en vestir la camiseta de la selección española, aunque en sus vidas vistieron camisetas rivales. El delantero Lorenzo Morón, más conocido como Loren, cumple su segunda temporada en el primer equipo del Betis tras haber jugado en el conjunto filial. Loren nació en 1993 cuando su padre del mismo nombre, Loren Morón, jugaba de defensa en el Marbella. Tras pasar por Mérida y Salamanca, Loren firmó en el año 2000 por el Sevilla Fútbol Club. Ahí estuvo solo una temporada, pero consiguió subir a Primera División. ¿Celebraría el pequeño Loren con 7 años el ascenso sevillista? El campeón del mundo y de Europa con la selección española, Xabi Alonso, se formó como Kenan Codro en las categorías inferiores de la Real Sociedad. Fue un jugador que siempre gustó mucho a Barcelona y Real Madrid. Sin embargo, en 2009 él decidió fichar por el conjunto blanco. En Chamartín estuvo 6 temporadas en las que consiguió levantar su segunda Copa de Europa. La primera la había conseguido con el Liverpool. Su padre fue Perico Alonso, también forjado como su hermano Miquel Alonso en las categorías inferiores del club Chuyurdin. Perico Alonso, tras obtener 2 ligas, la segunda de ellas justo antes de que naciera Xabi Alonso, firmó por el FC Barcelona, por lo que Xabi Alonso en sus primeros 4 años de vida, 3 de ellos los pasó como hijo de un futbolista del FC Barcelona. Seguimos con los Alonso, aunque esta sea otra familia y traiga mucha más miga. En una cuadrilla de hermanos futbolistas, el mejor de ellos fue Marcos Alonso, conocido como Marquitos. Surgido del Racing de su Santander natal, después firmó por el Real Madrid, donde volvió a coincidir con Paco Gento y también con Sanchís padre. Su hijo Marcos Alonso Peña nació en 1959, cuando Marquitos afrontaba su 6ª temporada en el conjunto madridista, en la que conseguiría su 5ª Copa de Europa. Marcos Alonso, hijo, también surgió del Racing Santander, pero ficharía por el Atlético de Madrid, conjunto en el que estuvo 5 temporadas en 2 etapas distintas. No contento con haber jugado en el equipo rival de la capital del conjunto de su padre, firmó entre medias de las 2 temporadas como colchonero por el FC Barcelona, en el que estuvo 5 temporadas. En la primera de ellas, de hecho, llegó a levantar la Copa del Rey. En esta final se enfrentaron Real Madrid y FC Barcelona y el Barça ganó 2-1 con un gol de Marcos Alonso en el minuto 90. No sabemos si Marquitos padre celebró el gol de su hijo y la Copa del Rey conseguida por el Barça ante el Real Madrid. Pero esta familia no termina aquí. El hijo de Marcos Alonso Peña y nieto de Marcos Alonso Imaz es Marcos Alonso Mendoza,
ya nacido en Madrid y canterano del Real Madrid, con el que llegó a debutar en el primer equipo. En el equipo que había jugado su abuelo, pero el equipo rival de los dos equipos de su padre. Si conoces algún otro caso, como el de Higuaín por ejemplo, o cualquiera de la Liga Española u otras ligas, no dudes en dejármelo en la caja de comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, y si aún no lo has hecho, te gusta el fútbol tanto como a mí, suscríbete al canal. Hasta pronto, mister.